Bienvenidos a esta segunda sesión de este club de autores de Babel Recomiendan, que leen los que escriben. Y hoy tenemos a nuestro invitado, Francisco Montaña, con quien vamos a conversar sobre novela juvenil y 5 textos que Francisco nos envió previamente y que nos recomienda, y vamos a indagar un poco por qué nos recomienda estos títulos. Rápidamente les presento a Francisco para quienes no lo conocen. Francisco Montaña es escritor, es además profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Francisco trabaja la relación entre la figura del niño en el cine y la memoria, la historia y el género. Es doctor en estudios hispánicos por la Universidad Sorbona París 4 y en arte y arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia. Sus libros circulan en México, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en España, y uno de los reconocimientos más importantes para mencionar es el que recibió por el libro No comas renacuajos, que fue publicado por Babel en 2009, que recibió la nominación White Ravens 2009 de la International Jugendbibliothek de Múnich, y pues ha sido traducido a varios idiomas: inglés, holandés, catalán. Otros textos de Francisco son La Muda, de Sudamericana, publicado en 2010, que fue seleccionada como la mejor novela juvenil Banco del Libro 2011. También tiene Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón, La ficción del monje, Instrucciones para despertar una mariposa, El Mar y María, El amor por las tinieblas, Bajo el cerezo, El cocodrilo amarillo en el pantano verde, Cuentos de Susana, El gato y la madeja perdida, Cuentos de Tomás, Las primas del primíparo Juan, Los tucanes no hablan y bueno, La muda, que ya les conté. Básicamente lo que queremos entrar a conversar contigo, Francisco, es esa selección de novela juvenil y después preguntarnos un poquito sobre eso que llaman novela juvenil y literatura juvenil, si existe, como, dónde la ponemos, ¿no? Porque pues es un tema controversial. Entonces lo primerísimo que quisiéramos preguntarte es que nos hables de los 5 títulos, uno por uno, que seleccionaste. Si quieres empezamos por Nunca se olvida, que además contamos con la presencia de la autora y de la editora. Entonces Sí, adelante, sí. Francisco, cuéntanos por qué seleccionaste Nunca se olvida. Bueno, pues yo creo pues que chévere que esté Alejandra acá porque le va a caer el piropo completo. Nunca se olvida, bueno, primero creo que hay que hablar de la colección. Nunca se olvida es esta colección deliciosa que se llama Frontera Ilustrada, que es una, creo que la conocen las personas que están acá seguramente, pero pues creo que la característica de la colección hace una narración visual que acompaña sin intervenir el texto literario, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la primera cosa que hay aquí. En esta colección yo he leído un par de textos increíbles, pero yo creo que este es el más lindo de los que he leído en esta colección, el más, eh, el más, el más honesto, donde los personajes son al mismo tiempo, que es lo que yo creo que me gusta y por eso recomiendo este libro, donde los personajes están como completamente sumergidos en su realidad y aparecen como muy verdaderos. Es muy difícil ver en estos personajes alguna manera de engaño. Hay una honestidad enorme en la escritura y en la novela, en la construcción de los personajes, y eso es como lo que me parece que es más interesante. Y una honestidad que está acompañada, pues por supuesto, por una calidad de la escritura que es muy notable. Una de las cosas que se disfruta muchísimo de esta novela corta, yo creo que es correcto llamarla así, son los diálogos, ¿no? Los diálogos son unas delicias, son fluidos, son verdaderos, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que ya lo dije, creo que lo que me parece es que esta novela es una novela profundamente honesta, profundamente íntima y sin que esa intimidad que logra requiera como de grandes viajes hacia el interior de los personajes, sino que todo de todas maneras está en la exposición de los acontecimientos, pero el contacto que tiene el lector con la intimidad de este niño y de la señora con la que él tiene relación es profundísima, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que me pasa con Nunca se olvida. Además, pues de que las ilustraciones cuentan otra historia, ¿no? Las ilustraciones cuentan un viaje por una ciudad, que es Bogotá, que pues los bogotanos reconocemos, ¿no? Un viaje que termina en el mar. Qué delicia irse hasta el mar en bicicleta, qué maravilla. Sería una locura.
Entonces, bueno, yo creo que es eso, yo creo que es eso lo que me parece hermosísimo de esta novela. Ok, nosotros te íbamos a pedir si podías de pronto leer algún fragmento, no de todas, no de las 5, porque pues creo que nos quedaríamos allí, pero si Ujú. quisieras de pronto escoger, leer algo de esta. Puedo leer este pedacito que dice aquí hay una nota que dice que aquí me parece que la autora hace como eso, hace justicia con los personajes, es honesta con los personajes. Entonces dice, ¿será posible? ¿Podrá Alicia hacerlo recordar? Fabio corre a la puerta de al lado por su bicicleta. La trae donde Alicia y la entra con dificultad a la estrecha casa. Alicia ha movido todos los ventiladores de su casa, 10, como la edad de Fabio, y los ha dispuesto como un batallón de viento frente a dos pilas de libros. Déjala entre los libros, que no se caiga. ¿Qué? Fabio duda. Hazlo y móntate. Pero no me vas a recordar. ¿A montar? No, eso no se puede. Vamos a tratar de que no sientas que has olvidado. ¿Cuál es la diferencia? Que no vas a recordar, pero vas a dejar de sentir que has olvidado. Se te va a olvidar que olvidaste. Fabio se monta en el sillín de su bicicleta salmón, brillante, limpia y triste por la falta de uso, cierra los ojos y apoya los pies en los pedales. Yo creo que está ahí, podemos dejar. Sí, es una linda, linda historia. Son un par de personajes absolutamente entrañables. Bueno, entonces, pues para los asistentes, esta novela, o como la llama Francisco, esta novela corta, no sé cómo la clasifican la autora y la editora, pero este libro está publicado por Babel Libros, en la colección Frontera Ilustrada, ¿no? El segundo libro que compartes se llama Come Tierra, Uh de -huh, Dolores Reyes, una argentina, está publicado por Sigilo y Rey Naranjo. Es una uh -huh. novela. ¿Por qué la seleccionaste? Bueno, pues esto, digamos, yo leo como cantidades. Me encanta leer novelas. Últimamente como que leo mucho más de lo que escribo, parece. Y esta es una de las novelas que más me ha impresionado de los últimos tiempos que he leído. Es la historia de una mujer que descubre que tiene un poder, un superpoder, que es un poder tremendo, y es el poder de comunicarse con los muertos a través de comerse la tierra. Entonces creo que ahí ya hay como una construcción simbólica tremenda, ¿no? Es como la tierra, los ancestros, y cómo pues nos ponemos en contacto con los ancestros, si no es a través de comernos la tierra en la que los ancestros murieron. Y pues bueno, eso ya es como una estructura de entrada que pareciera muy difícil de sostener, ¿cierto? Porque es como una fantasía en un ámbito completamente realista, porque es uno de estos barrios, de estas colonias, de las villas de Buenos Aires, de lo que se llama el Gran Buenos Aires, uno de estos barrios pobres donde todavía hay casas con jardines y cosas de estas gigantes, bueno, un barrio de estos, ¿no? Donde aparentemente Dolores pues lo conocen, no lo sé. Lo grande de esta novela es eso, que por una parte sostiene, es capaz de sostener este argumento tan loco, ¿no? De que hay alguien que se comunica con los muertos sin convertirse en una novela de fantasía. Y por otra parte, porque al final lo que termina siendo es una exploración de un personaje que descubre su propia identidad, su ser un poco, ¿no? Su identidad. Y entiende que su identidad y que su lugar en el mundo está atravesado y está definido por su capacidad para ayudar y para estar con los otros. Entonces, bueno, pues eso por un lado. Y por otro lado, creo que es una delicia de escritura también. Es una maravilla. Es la primera novela que escribe ella. Es una escritura tranquila, es una escritura sin pretensiones. Ella no está haciendo como gala de esta, no sé, moda última que está tan en boga de la autoficción. Yo creo que todo es autoficción, pero pues esto ya entonces se volvió una manera de decir, no, sino que está contando una historia. Está contando una historia que es una historia importante, que es una historia viva, que es una historia que además te atrapa, ¿no? Es una novela que se lee, pero muy rápido, se lee muy, muy rápido, ¿no? Y es hermosísima, a mí me encantó. También es un poco una denuncia a los feminicidios, ¿no? ¿Cómo Me no? parece que también tiene como mucha actualidad en eso, Sí, total. denuncia como esta realidad de los feminicidios y es bastante cruda.
Yo te voy a hacer Mm, una confesión, me la empecé a leer y de una la asocié con No comas renacuajos, entonces no no sé me si tú digas, lo pensaste en algún no, punto. no, para nada, pero pues es muy paradójico que sea la novela que más me gusta. No sé, sí, 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 sí. Hubo elementos que asocié, no me la he terminado de ya, leer, pero hubo ya. elementos que asocié de las dos novelas y quería Yo me saber siento si muy, te había ocurrido o fui yo como no, lectora. no, para nada. Yo me siento muy cercano con la escritura, es una escritura muy visual, ¿no? Una muy visual, me siento muy, muy cerca de eso, ¿no? Sí, me gusta mucho como ella mira, ¿no? Ella mira muy claramente la narradora, ¿no? Es una narradora en primera persona, mira muy claro. Sí, claro, es una novela que tiene que, al final también ese es lo que descubre este personaje cuando se integra, digamos, con este don que recibe un poco, es eso, es que ella es la voz de todas esas mujeres asesinadas, maltratadas, asesinadas. Bueno, avancemos, porque se pone bueno y hay otras cosas de qué hablar. Sí, El guardián entre el centeno, que pues wow, sí, ese es el el clasicazo, clásico, ¿no? sí. Es muy difícil esto de seleccionar 5 novelas. Yo ahorita que estaba preparándome para este encuentro, estaba buscándolas y como el guardián se me escondió, empecé a encontrar una cantidad de cosas alternativas. Entonces tengo como una rume de libros gigante de cosas de las que me gustaría hablar. Pero bueno, yo creo que el guardián es como el gran clásico de lo que uno podría pensar que un joven debería leer. Es lo que yo entendería que es una novela de iniciación, me parece contemporánea, digamos, ¿no? Porque esta categoría seguramente tiene antecedentes en otros lugares y anteriores, ¿no? A esta novela que es del 60, si no estoy mal, ¿no? No estoy seguro, pero yo supongo que es como del 60, sí, no, 78, no, 78 la primera, 45 es la primera edición. Y bueno, pues esta es una historia deliciosa de Holden, de un niño, un niño joven, no se sabe muy bien qué es ese lugar de indeterminación, de tránsito, en el que los seres humanos son todavía niños, quieren protección, pero ya son adultos y no quieren protección, etcétera, ¿no? Es una novela que además hace algo que es muy interesante y es que es también un narrador en primera persona, ¿no? Como Tierra. Yo no me acuerdo, nunca se olvida, nunca se olvida, es un narrador en tercera persona. Sí, sí, es una tercera persona, puro omnisciente. Pero aquí sí hay un relato que está escrito después de los hechos, después de que se consolida un poco la transformación del personaje que tiene lugar durante la novela, ¿no? Y por eso es como una novela de transformación, de aprendizaje. Y es fundamentalmente, yo creo que la experiencia de cómo un ser humano se acepta un poco o se integra a lo que implica de cierta manera ser adulto, ¿cierto? Es como el abandono de la infancia y de ciertas ideas que tienen que ver con lo que es la infancia. Entonces, bueno, pues además de que es absolutamente divertida, entretenida, deliciosa de leer, rápida también, hay unas situaciones absurdas, él sobre todo, la mirada que él tiene sobre el mundo, es lo que es más atractivo de esta novela, la mirada que tiene el personaje, que es el narrador, sobre el mundo, el personaje narrador y foco también de la narración, es completamente fresca, nueva, viva, es como un mundo que se abre absolutamente exuberante y nuevo y fresco por este uso como coloquial del lenguaje, sino también y sobre todo por esa manera de mirar el mundo, ¿no? Que es lo que yo creo que me parece más atractivo de esta novela. Y bueno, empecemos con las preguntas del público. Alejandra pregunta qué hay en el personaje del guardián entre el centeno o en los personajes de Salinger que puede atraer más a jóvenes que a adultos, en caso de que eso sea cierto. No sé, yo creo que es un poco lo que acabo de decir, yo creo que esa manera de mirar, pero yo no creo que esto sea exclusivamente de los jóvenes, no digo que digo los jóvenes porque es como el marco de la charla, pero yo creo que es lo que ocurre. Yo conocí esta novela siendo adulto, yo no la leí en mi juventud, yo leí otras cosas en mi juventud cuando era joven, leí unas cosas rarísimas, leí
La montaña mágica, los diarios de Anaïs Nin, unas cosas que no tenían nada que ver con lo que uno supone que debe leer un joven, un adolescente, que supongo que es el tema del que vamos a hablar más adelante. Pero yo creo que es como eso, me parece que lo que pasa allí es que este personaje Holden tiene una mirada, una manera de mirar el mundo, una forma de acercarse a lo que pasa y a sus experiencias que son completamente está a flor de piel, ¿sí? O sea, todo lo que está ocurriendo con él está tan intensamente ocurriendo que parece que él estuviera como en un momento de absoluta sensibilidad frente a todo lo que implica estar vivo, que es un poco lo que ocurre un poco en la adolescencia y lo que esta novela hace. Ahora, que eso sea más atractivo para los jóvenes, pues puede ser, pero pues para los adultos obviamente también, ¿no? Qué maravilla estar permanentemente así de abierto frente al mundo y maravillado frente a lo que pasa, ¿no? Y no habituado, ¿no? Que es lo que ocurre un poco, que la gente se habitúa a las cosas. Listo, gracias. Bueno, avancemos con la siguiente novela, que es Los Ejércitos. Yo creo que Los Ejércitos es una de esas novelas que son como de esas novelas urgentes, como de esas novelas imprescindibles de la literatura colombiana, bueno, como muchas de las tantas, ¿no? Hay tantas que uno podría decir que son importantes, pero yo creo que a mí me da la impresión de que esta es como la gran novela de Evelio. Yo a Evelio lo admiro, me parece que es un gran, gran escritor. Creo que entre lo que se ha publicado de él en colecciones de literatura juvenil, Cuchilla es un ejemplo de una novela juvenil muy bien hecha, respetuosa, inteligente, pero yo creo que en Los Ejércitos, como que toda la capacidad narrativa del escritor y de construcción de estructura y de personajes y de puesta en relación de este mundo de la ficción, de la vida de los personajes, con estos contextos de la historia colombiana, está magistralmente logrado, ¿no? Creo que ahí hay una integración muy, muy orgánica entre la vida del personaje, ¿no? Que es este señor que además ya está viejo, que es como que tiene una cosa con la libido como medio rara, ¿no? Que le gusta mirar, a espiar a las mujeres, ¿no? Es un poco como retorcido todo. Y está ahí como inconmensurabilidad de la guerra, ¿no? Esta cosa absurda, indefinible y absolutamente arrolladora, ¿no? De la guerra. Entonces, que acaba pues obviamente con todo, con la vida, ¿no? Entonces creo que es una gran, gran novela. Yo creo que es una de las cosas que las personas deberían leer en la vida colombiana y en la vida. En la vida, vida. Sí, Listo. Y pasamos pues a algo diferente, ¿no? muy, De lo que venimos hablando, sí, muy ¿no? diferente. Y es La materia oscura, que es una saga Sí, sí, qué de delicia. Kingsley Pullman. ¿Por qué Gracias. está en esa lista? Pues a mí me encanta La materia oscura. Yo me la leí toda feliz, absolutamente feliz. No me había enterado de que había película. Me parece que hay unas cosas que son increíbles, que son divinas. Me parece increíble que la gente tenga su alma como expresada en un animal que es como una mascota, pero no es una mascota. Eso es hermosísimo. Me parece que, claro, está estructurada a partir del clásico dilema moral entre el bien y el mal, ¿no? Donde sin embargo ese bien y mal están muy inteligentemente dibujados, es decir, no son maniqueos, no son absolutos, los personajes se transforman, uno no sabe al fin si el padre es, eh, es tan bueno o es tan malo, si la madre es una perversa o no, es decir, hay como una serie como que el universo que rodea a la personaje, a la niña, que mira en este momento, Lira, es un universo que está en permanente transformación moral. Entonces eso hace que esta novela, que es una novela que está estructurada sobre un dilema moral, el del bien y el mal, el de un mundo donde hay un bien y un mal claramente establecidos, pues sea compleja, ¿cierto? Entonces eso hace que el personaje también tenga que resolverse de una manera compleja. Entonces, como que pues además de todo del enorme interés que surge de pensar
que hay, pues no solamente, no es exclusivo de esta novela, claramente, pero de pensar que hay mundos paralelos, ¿no? De reconocer que hay mundos paralelos, de pensar y que hay portales entre los mundos, ¿no? Y del costo que hay de atravesar de un lado al otro, etcétera. Entonces, bueno, pues esas Luces del Norte, pero cuando estaba buscando Luces del Norte, La materia oscura de Philip Pullman, me encontré con otra novela que también adoro, que es Los días del venado de Liliana Bodoc. Este es el extra de la playlist, el bonus track. Esto, Los días del venado, es yo creo que una de las novelas también más interesantes que hay en literatura, en la literatura latinoamericana. Yo creo que es una novela que tiene que ver con una manera de entender el proceso de la conquista y la colonia americanas, que muy pocas novelas lo han hecho desde la perspectiva de los habitantes de este territorio. Es decir, casi toda la literatura que se ha preocupado por el problema del encuentro, de la llegada de los españoles, delincuentes, etcétera, ¿no? Algunos no, no tanto, menos. Todos venían a enriquecerse, nuestros ancestros, pues obviamente, ¿no? Nosotros los blanquitos, nuestros ancestros vinieron a enriquecerse aquí, a costillas de lo que fuera. Todas estas historias han estado narradas desde el punto de vista europeo. Es como si nosotros tuviéramos negado todo lo que ocurre antes de 1494, dos que llega a Colón, todo lo que ocurre antes no tiene palabra, ¿no? No tiene palabra. Aquí Liliana Bodoc, lo maravilloso y lo grande que hace es que pone palabra, hace literatura sobre ese universo. Y eso me parece que es grandioso y después no, se murió, es una lástima que se haya muerto ella. Listo, gracias por ese bonus track. Bueno, entonces ahora sí hablemos de literatura juvenil. Sí, después de todo este Existe, después, pupurrí. después de este popurrí de novelas que no necesariamente estarían en una lista de literatura juvenil. Puede que El guardián entre el centeno, la saga de la materia oscura, bueno, pero son novelas que no tienen ya la etiqueta ahí de novela juvenil como podrían tenerlo en una colección de algunas editoriales. Pero entonces nosotros queremos saber tú qué piensas de esa etiqueta, de ese género literatura juvenil. ¿Existe? ¿Es necesaria esa clasificación? ¿Quién hace esa clasificación? ¿Quién determina que debe ser literatura juvenil? Bueno, son muchas preguntas, pero ya entendiste por dónde va el asunto. Sí, a mí es que eso me conflictúa una cantidad, cada vez creo que me conflictúa más, debería ser al contrario, cada vez debería conflictuarme menos por eso, pero es posible que hoy sea un día en el que me siento conflictuado por ese dilema. Yo creo que en general la literatura juvenil, lo que se llama la literatura juvenil, pues parece ser que es algo reciente, ¿no? Parece ser que es algo que antes no se pensaba como tal, sino que se publicaban libros que los niños lectores pues leían, ¿no? Y entonces pues de ahí también eventualmente viene esta idea de la novela de formación, ¿no? De esta novela que puede enseñar algo, que puede contribuir en la transformación de los lectores en algún sentido. Entonces, como que siempre supongo que en la categoría de literatura juvenil está por lo menos la expectativa pedagógica, de alguna manera. Supongo que hay una manera de entender la literatura juvenil que implica pretender que haya algo que se enseñe, que se muestre, que se compruebe, en fin, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con una relación entre la escuela como institución y el mundo editorial como institución, ¿no? Como instituciones culturales, ¿no? Entonces, pues en esa relación esa no es una relación estática y por supuesto que se transforma, pero yo creo que allí es donde se gesta esta idea de que de que es necesario que haya como un compartimiento estanco donde se producen textos literarios o textos, no siempre literarios, para el consumo de niños y jóvenes. Ahora, cuando ya, creo que es ahí donde está el asunto, cuando ya aparecen textos que son literarios, yo creo que ese compartimiento se disuelve. Supongo que hay una literatura que es la literatura, que es una literatura transversal a los seres humanos, a todos, porque los niños pues están en el mismo mundo que nosotros, ¿cierto? Lo pueden ver con intensidades distintas, lo pueden ver con referentes distintos, lo pueden ver con herramientas de solución de los problemas distintas, pero el mundo
compartimos las casas, las pandemias, los viruses, las aguas, etcétera, ¿no? Estamos en el mismo universo, ¿no? De cierta manera. Entonces yo no creo que haya que la idea de compartimentar unos productos de consumo cultural para los niños tenga que ver con otra cosa distinta que, o por una parte, la intención pedagógica, o por otra parte, el descubrimiento que es como muy evidente de que un gran jalonador del consumo industrial es la infancia y la juventud, ¿no? Es decir, ellos no gastan su dinero, pero sí hacen gastar el dinero de otros, de manera que ahí hay como, yo creo que son dos como razones por las cuales esa noción existe y se mantiene. Pero yo creo que lo que pasa allí, como digo, es que lo que a mí me interesa de ese mundo es el momento en el que los libros dejan de apuntarle y dejan de hacer concesiones con alguno de esos dos elementos, con alguna de esas dos nociones, bien sea la pedagogía o bien sea el comercio, y hacen literatura. Que ahí la distinción, pues entonces ese es el gran problema, ¿no? Es la literatura. Yo creo que una primera aproximación a esa respuesta de qué es lo que es literatura sería como pensar en la honestidad de la escritura, no en una escritura que se plantee como escritura, en una escritura que se haga preguntas, ¿cierto? En una escritura que sea honesta, que sea coherente, pues obviamente, ¿no? Es como una consecuencia o un antecedente más bien, ¿no? Una coherencia en la escritura. Y más que eso trasciende los temas, ¿no? Eso trasciende los temas, porque los temas aparecen porque son unas urgencias expresivas, ¿no? Porque son unas urgencias que tienen que ver con la relación del escritor, con el entorno, con el momento, con las ideas que están circulando, ¿no? Y no porque haya un tema que sea como el tema que sea necesario tocar en cierto momento, ¿no? Como menos supongo que son textos que surgen menos de una mirada estratégica sobre el mundo y sobre el mundo editorial y sobre el mundo social, cultural, que por una necesidad expresiva. Entonces creo que ahí es como un primer momento de distinción entre lo puramente literario y aquello que puede ser o pedagógico o directamente comercial. Claro, y evidentemente pues estos 5 títulos y el sexto que nos compartiste no responden ni a uno ni al otro, ¿no? Porque ni tu intención es vender, ni estás con una intención pedagógica para recomendar estos títulos. Pero entonces, ¿qué los hace susceptibles de que a los jóvenes les guste? Otro paréntesis, los jóvenes es una categoría demasiado amplia y Hoy sí. generalizante, porque yo pienso en jóvenes y pues adolescentes y puede haber todas las edades, ¿no? Uh -huh. No sé, una niña, un niño de 13 años es un joven, pero uno de 20 también y no necesariamente Claro, van a leer lo mismo, ¿no? claro. Entonces allí también como el tema de las edades y de la generalización de los jóvenes es bastante complejo. Pero Mm. entonces, ¿qué hace que estos libros, como te digo, sean susceptibles de gustar a un público juvenil, digamos, en una franja amplia de edades? Uh -huh. Yo creo que son buenos libros, son buenas novelas donde hay personajes interesantes, donde hay situaciones increíbles, donde hay problemas de la vida, problemas como concretos, como problemas que no que cualquiera pueda tener. Sí, también que cualquiera puede tener, pero que son problemas que están vistos con una intensidad, con una cierta intensidad, ¿cierto? Con una cierta capacidad de mirar que solamente, digamos, el arte y la literatura son capaces de revelar. Yo creo que es yo creo que al final de cuentas, como que supongo que el papel de la literatura y el arte es como hacer ver cosas que de otra manera uno no podría ver, hacernos ver cosas sobre lo que ocurre, qué es lo que nos ocurre, ¿no? Eso, por ejemplo, pensar que a uno se le olvide montar en bicicleta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso es una enorme pregunta, es tremenda, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con la memoria y todo lo que puede haber detrás de eso, ¿no? De recordar, de tener a los muertos, de cómo recordar, de qué mantener en la memoria. Yo creo que esa es la gran pregunta, por ejemplo, de Colombia. Creo que es la gran pregunta de la cultura colombiana, es qué recordamos, ¿no? ¿Qué recordamos del Palacio de Justicia? ¿Cómo recordamos el Palacio de Justicia? ¿Cómo recordamos la tragedia de Armero? En fin, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso lo que puede hacer
que haya interés en los lectores jóvenes y no jóvenes, ¿no? Porque es que al final de cuentas, aunque como tú dices, una persona de 13 años, pues bueno, que yo he estado cerca últimamente de una persona muy particular de 13 años y es muy distinta a una persona de 18 o 20 años, ¿no? Y sin embargo, los dos caben en las mismas cosas. Pero este niño joven de 13 años lee sagas de animales, ¿no? De una cosa de unos gatos, que son como unos gatos que tienen como unas tribus y pelean entre ellas, en fin, ¿no? En cambio, bueno, pues no sé, mi hija que tiene 17 lee Come Tierra. Bueno, también es que está en un colegio demasiado hippie. Y tú habías hecho incluso una propuesta inicial y los libros tampoco de ese primer listado están categorizados así. Entonces, yo Sí, no sé qué piensen los demás, pero yo siento que hoy a Francisco lo de la literatura juvenil no se le da mucho, o sea, no lo cree mucho el discurso, sino que es un buen libro y que finalmente puede apelar a un lector más allá del momento de la vida en el que esté. Eh, claramente. sí, Sí, yo creo que es eso. Y yo creo que eso también tiene que ver con mi experiencia lectora, con mi formación como lector. Yo supongo, por supuesto, que esto no es, estas cosas son percepciones muy personales, ¿no? Yo no creo que esto sean como normas, ni reglas de oro, ni nada, porque pues ni más faltaba, pero sí creo que tiene que ver con mi experiencia lectora, por eso la cuento, ¿no? Un poco porque pues yo crecí en una casa donde había una biblioteca, lo que había era libros, una biblioteca enorme, ¿no? Y mi abuela, que era una alcahueta maravillosa, pues me daba libros. Entonces yo me iba de viaje a los llanos, me fui a los llanos una vez, me acuerdo, yo tenía 12 años, 13 años, y me fui a los llanos con una amiga y lo que me dio para el viaje fue la montaña mágica. Y esto fue como una hamaca y me soplé la montaña mágica. Fue como una cosa alucinante, como que fue la primera vez en la vida que descubrí que un libro me absorbía, que yo vivía con el libro y comía con el libro y nos mostraban cómo capaban a las reses y todo esto tan horrible que hacen en los llanos, tan tremendamente impresionante, ¿no? Y el río y todo lo que pasaba y las montadas a caballo, bueno, todo era buenísimo el paseo, pero sin embargo ahí estaba la montaña mágica. Entonces pues sí, yo tengo una formación lectora que tiene que ver con eso. Es posible que haya otras maneras de ver este asunto de la literatura juvenil y que haya gente que diga que sí, que los jóvenes en realidad sí necesitan leer ciertas cosas. A mí me parece que también esta posición que yo tengo tiene que ver con una convicción como muy profunda que yo tengo y es la de que uno, pues en la medida de lo posible, debe tratar de propiciar la libertad y la autonomía. Y entonces la manera de propiciar la libertad y la autonomía es permitiendo que ocurra, es permitiendo que ocurra, no es no permitiendo que ocurra, no es definiendo. Tú cuando tienes entonces de 7 a 10 lo que haces es esto, de 10 a 11 lo que haces es esto, etcétera, ¿no? Ahí estás cuadriculado, ahí estás como detenido en esas maneras que son externas a ti. Si tú eres un lector y te gusta la literatura y te gustan los personajes y te gustan las historias, pues lo que hay que hacer es experimentar y irse por donde uno se vaya. ¿Qué es lo que le pasa a uno como lector, digamos? Lo que me pasa a mí como lector, que es que pues yo leo eso, a Liliana Bodoki, a Cometierra y a Evelio, y no sé, y también a los filósofos y qué sé yo, y la poesía, sufi, pues porque lo que me interesa es como el ser humano en una dimensión muy amplia, más, y yo creo que eso no excluye a los niños y a los jóvenes. y aunque estamos hablando de Francisco Montaña como lector, también se le algunas veces y algunas personas lo clasifican al autor como autor de literatura juvenil. Mientras tienes el sombrero de lector o el sombrero de escritor, ¿hay alguna diferencia al escribir para jóvenes o es lo mismo? Simplemente escribes y cae en la categoría juvenil por alguna razón. Las dos cosas. A veces ha pasado que escribo y cae en la literatura, en la categoría juvenil, ¿no? Pues yo he escrito cosas como sin tener, por tener que escribirlas. Y hay otras cosas que sí he pensado como, no, esto sí me gustaría que fuera como que estuviera en ciertas colecciones, un poco más bien, ¿no? Como que tuviera un cierto público, ¿no? Y eso es una ventaja también, digamos, de esta manera de la industria, que tenga estos compartimientos, porque entonces uno puede como hacerse apuestas, ¿no? ¿Qué tal un librito para niños
de 7 años. ¿Cómo puede ser un libro interesante para un niño de 7 años? Y es una apuesta creativa también, ¿no? Entonces, a mí me han pasado las dos cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la edición de No comas renacuajos que hay en México está para 12 años. Y a mí me parece rarísimo, me parece rarísimo. Sí. Yo no entiendo como por qué eso está ahí, yo no sé. Ellos decidieron, les pareció que estaba bien para 12 años y parece que lo leen bien, que les va bien con ese libro, a los niños, digo. Nombraste rápidamente a tu hija y que se leyó Come Tierra, que tiene 17 años. Tú pues eres padre de adolescentes, ¿no? De Cómo, dos. ¿Cómo ves ese papel de padre de adolescentes lectores en esa relación con los libros, con la literatura? Amplíanos un poquito más. Ya sabemos que se leyó Come Tierra, pero algo más que nos Sí, quieras contar, alguna anécdota o experiencia. no, pues mi hijo está terminando literatura en la Javeriana, entonces pues ese ya está más Chuleado. envenenado, sí, que el diablo. Está haciendo un trabajo sobre Sor Juana Inés de la Cruz y es así absolutamente feminista y divino, pues buenísimo, me parece lindo. A mí me ha pasado con ellos que yo, bueno, pues ya no tanto porque ya no se dejan, pero es una lástima. Pero en una época sí los usaba de conejillos de indias. O sea, terminaba un borrador de algo y se los leía. Y como tienen 7 años de diferencia, pues yo veía como las reacciones de los dos y pues entonces eso me daba como luces sobre ciertas partes de la novela que estaban claras, ciertas partes que no, ciertos personajes que eran como, es decir, como era como un momento de trabajo que era muy útil, pero no lo he vuelto a hacer porque pues yo creo que ya ellos no se dejan, ¿no? Ellos ya están muy ocupados con sus propias vidas, por suerte también. Ya es una maravilla que sean lectores, yo creo que es una delicia que sean lectores. También, bueno, también es que eso, a esos, pues supongo que tiene que ver con las casas en las que viven, ¿no? La casa de la mamá también es una casa de lectores, la casa mía es una casa pues llena de libros, ¿no? Todavía tengo libros en cajas y es como un desastre pensar en la logística que implica estos libros, ¿no? Porque esto es como infinito, infinito no para, ¿no? Y uno dice, no, yo ya voy a parar de comprar libros, voy a leer todo en la Kindle, pero no, qué carajo, apenas aparece un libro, no mira, no está en la Kindle, entonces a comprarlo y lo lee, ¿y dónde lo meto ahora? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Y entonces son filas, remiendos a la biblioteca, en fin, ¿no? Entonces, pues también por eso debe ser que ellos son lectores, pero también supongo que tiene que ver con el colegio, con la unidad pedagógica, que es un colegio pues que a mí me gusta mucho porque precisamente por eso, porque digamos como que todo el proceso de aprendizaje de la lengua materna está muy pensado y ocurre muy tarde, digamos, la formalización de la escritura ocurre muy tarde. Yo recuerdo que mi hijo, mi hija a los 9 años no leían, no leí, 8, 9 años, no leían y de repente a los 10, 11 años empezaron a leer y leían, se leían un libro al mes, después 3 libros al mes, después, bueno, una cosa con la lectura con la lengua, ¿no? Como con la sensibilidad frente a la lengua. Entonces yo creo que eso es bellísimo. Vamos a pasar de pronto como los minutos que nos quedan a las preguntas del público. Hay dos en Chévere. en el chat. Nora nos pregunta o pregunta que si recomendarías materia oscura para chicos de secundaria. Yo creo, pues yo lo leí cuando había pasado secundaria hace mucho tiempo. Lo leí hace muy pocos años, hace 2, 3 años que lo leí además porque con Maite hicimos un curso sobre novela juvenil y yo lo había visto y entonces yo me leí los tres tomos y me fascinó, es una cosa fascinante esa novela. Yo creo que claro, por supuesto, y sobre todo para pensar en la conquista y en esto que implica la colonia, que implica ser una colonia, que es nuestra condición fundamental. Y Andrea Saavedra pregunta, ¿qué opinión tienes sobre las sagas juveniles en general? Sí, es difícil, ¿no? Hay unas que son buenas, hay unas que son malas. Mira, por ejemplo, La Materia Oscura es una saga, Los Días del Venado es otra saga. Los Días del Venado se llama, sí, no, la saga de los confines, se llama la saga de los confines, que son tres volúmenes.
Hay cosas buenas y hay cosas muy malas. Hay cosas muy, muy malas. Hay cosas que son pura complacencia, que son puro negocio editorial, que son encargo, que son resultados de estudios de mercado, ¿no? Entonces, a partir de estudios de mercado, sí, yo me imagino que hasta son pools de escritores, casi que como las series de televisión. Pueden ser entretenidas. Yo oía decir a alguien que el camino hacia la buena literatura está empedrado de malos libros. Es como, entonces es posible pues bueno, no sé, también El Señor de los Anillos es una gran saga, es tremenda. Esta otra de la saga esta donde pasan por un closet, Narnia, Narnia. también está súper bien escrita, ¿no? Está súper bien escrita, pero no sé, tengo mucha curiosidad, por ejemplo, por conocer lo que hizo, la saga que hizo Mendoza, Mario. Pero yo creo que con las sagas pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo que con todo el resto de la literatura. Hay cosas buenas y hay cosas terriblemente malas. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Jenny Moreno dice que empezó a leer Narnia y que le encanta. Claro, es una Em, delicia. ¿Qué opinas de los cómics, de la novela gráfica, ya que tenemos aquí Wow. al gran Daniel Rabanal entre nuestro público? Ay, Daniel, un saludo. Qué bueno que estés aquí. No te veo yo, pero bueno. No, pues la novela gráfica es como la delicia más grande del planeta. Yo creo que eso es una maravilla. Yo antes de leer La Montaña Mágica, leí, bueno, Tintín, todos los Tintines que había. Me los leía y me los leía y me los leía y me los sabía de memoria. Y lo rico era eso, lo rico era sabérselos de memoria y reconocer y mirar las imágenes. Y es una delicia. El Capitán Haddock, borracho, fantástico, Milú, ese perrito todo simpático, Tintín, que era siempre el gran superhéroe, un poco antipático también, Tintín. A mí no me caía tan bien, pero qué delicia de historias, ¿no? Qué delicia de historias. Digamos, por supuesto que si yo las leyera ahorita, las vería ya con otra mirada, ¿no? Supongo que no sería tan fácil ver como todo este Tintín en el Congo es espantoso, ¿no? O sea, los africanos Poquito están con racista casi, nomás. sí, casi que en el mismo nivel de los animales, de los chimpancés, ¿no? Es como bastante tenaz. Pues claro, es belga, ¿no? Es el escritor. Entonces, bueno, sí, yo leí, pero también leí Condorito con pasión profunda, Mafalda, es así, devoto, completo, ¿no? Los tenía todos, me los regalaban cada vez que salía, porque yo pues viví en el momento en el que los estaban imprimiendo. Ediciones de La Flor, recuerdo claramente, ¿no? Eran 10 12 volúmenes y bueno, es delicioso. Yo creo que la novela gráfica es un gran lugar, es un gran medio, es un gran espacio. Sí, ahora yo no sé, ahora hay muchas cosas en novela gráfica, ¿no? Y hay una cosa ahí como que está también un poco como de moda y es como esta novela gráfica testimonial. No sé, que cuando empieza, yo supongo que empieza un poco con esta novela de Maús, sobre este recuerdo, sobre el nazismo, esta cosa sionista, judía, ¿no? Que ha producido tanta ficción, ¿no? La idea de la Segunda Guerra Mundial y la relación con los judíos, entre los alemanes y los judíos y toda esta historia. Y yo no sé si a mí ahí ya hay cosas que me gustan menos. A mí me gusta más que me cuenten historias. A mí me gusta más que me cuenten historias como historias, ¿no? La cosa de la confesión y eso, uy, eso tiene que estar muy bien hecho para que eso sea como interesante, ¿no? Y es que yo, de verdad, a mí como que me molesta un poco esa moda de que entonces todos tenemos que hablar de mí mismo y de mis grandes problemas míos. De todas maneras estamos haciéndolo, de todas maneras todos los escritores y todos los artistas estamos haciéndolo, no estamos hablando de nada más que de nuestra propia experiencia, pero pues ¿por qué a mí me va a interesar como pues cuánto te costó ir al baño y cosas así, si no está metido dentro de una cosa más literaria, más ficcional, supongo, qué sé yo, ¿no? Esto es una opinión, pura opinión personal. Pero pues, lo digo porque en la novela gráfica últimamente hay mucho énfasis en eso, ¿no? En la cosa testimonial. Jenny escribe en el chat, lo que quise decir es que me conecté con los libros cuando hace mucho empecé a leer Narnia. Luego me encontré con Lewis, con que Lewis era un ensayista increíble, entonces Mm. con el mismo autor pasé de una cosa a otra quizás más compleja. Sí, yo no conozco a Lewis ensayista. Interesante. Y Laura nos dice, siempre he pensado que la literatura juvenil trae consigo muchas aventuras debido a la edad y necesidad de descubrir el mundo. Me gustaría saber qué piensas de Julio Verne. Pues delicioso, yo también leí Julio Verne una cantidad. Mi abuela, bueno, antes de darme los diarios de Anaïs Nin y La Montaña Mágica,
me regaló una colección completa, una edición divina de libros rojos maravillosos de Julio Verne, fantástica, hermosísima, y pues yo me los leí casi todos, ¿no? Pero al final yo me empecé a aburrir, yo me leí como, bueno, eran como 8 tomos, yo me leí como 4, y ya al final como que me parecía como muy lo mismo, pues claro, es que tiene eso, ¿no? También empieza uno a aparecer la fórmula, pues yo no pensaba en eso en ese momento, simplemente me aburría un poco como la repetición de la estructura, del sabio que le pasa y no sé qué, y la fundación millonaria europea que financia los viajes hacia los otros lugares, ¿no? Pero Verne es fantástico. Verne es fantástico. A mí las novelas de aventuras me encantan. Yo leía también mucho cuando era todavía más chiquito y después cuando fui grande también lo leí en un momento, Las aventuras de los 5 y de los 7, que son simpatiquísimas. Yo ni sé quiénes son los escritores de esos libros. Yo me acuerdo de eso, que se llaman Los 5 y los 7. Bueno, pues eran 5 amigos a los que les pasaban cosas y casi siempre eran los veranos. Y era buenísimo porque les pasaban unas cosas increíbles y a uno que no, pues que no vivía el verano, uno que no tiene verano, sino no se sabe qué es esta maravilla de clima, pues era muy, muy divertido como ver eso. También leí otra cosa que era muy linda, que era Naricita, de un brasilero, una serie de un personaje que se llamaba Naricita. A mí me encantaba, había un personaje que se llamaba el Vizconde de la Mazorca, que era eso, una tusa, un personaje que era una tusa, que era remilgoso, todo aristocrático, y uno decía, pero como una mazorca aristocrática, era buenísimo, ¿no? Eso, entonces sí, pues ahí pues es que hay muchas cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, los 5 y los 7 es algo que está muy olvidado, igual que Naricita y Perucho. Claro, Monteiro Lobato, ¿no? Monteiro Lobato. Sí. Voy a leer esta pregunta de Jenny. Me gustaría preguntarle a Francisco cómo ve el libro electrónico en relación a lo que leen los jóvenes. ¿Será más atractivo para ellos o más fácil de encontrar? Yo no sabría qué decir realmente. Yo creo que, pues el libro electrónico, yo he leído muchas cosas en libro electrónico, eso, en un momento dije yo eso, no me voy a cargar más de libros, voy a coger todo digital, y me compré la Kindle y pues pero es que a mí, pues yo no sé cómo sea con los jóvenes. Yo creo que mi hija, por ejemplo, no odia leer en pantalla. A mí no me molesta tanto leer en pantalla, yo puedo leer. Lo que me molesta es no saber, no tener como la relación física con el libro, ¿sí? Es decir, voy en la mitad, eh, me leo estas 2 páginas antes de que termine el capítulo, antes de dormirme, o me leo este capítulo mientras desayuno. Sí, hay una relación que es muy abstracta con el libro electrónico que a mí no me gusta, pero lo que pasa es que es una enorme ventaja, ¿no? Pues porque uno en la Kindle se lleva 10 novelas y pues lleva una cosita, ¿no? Que necesita enchufar, eso sí, pero es una cosita. En cambio, las 10 novelas pues ya ocuparon todo el equipaje. Sí, pero yo no sé cómo los jóvenes lo verán, yo no sé, no sabría. También lo otro con el libro electrónico es que no todo está disponible en el libro electrónico. Entonces yo creo que, por supuesto que hay mucho más en papel que en electrónico. Digo yo, es mi impresión. No tengo la menor idea por qué digo eso. No sé si es Sí, por no. esperanza, porque Sí. quisiera que fuera así. Yo como que me he negado un poco a eso, leo las cosas que me toca leer ahí y ya. Creo Bueno, que muchas gracias, Francisco, por compartir con nosotros todas estas palabras y estos qué libros delicia, y esta sí. conversación que estuvo muy agradable.